Hola, soy Pascual Parada y me dedico a la consultoría y formación para empresas y startups. Siguiendo un poquito con uno de los vídeos anteriores que ya os he hecho del tema del PESTEL, de la herramienta de planificación estratégica del PESTEL, que si os acordáis era un acrónimo que significaba factores políticos, factores económicos, factores socioculturales, factores tecnológicos, ecológicos y legales. Acordaros que era una herramienta de planificación para el estudio del entorno. Es decir, vamos a estudiar el entorno donde se va a mover mi futura proyecto empresarial o mi futuro proyecto empresarial. Bien, pues en este vídeo lo que vamos a hacer será una aplicación técnica, práctica, de lo que es el PESTEL a una industria concreta. En este caso nos vamos a referir a la industria de la producción industrial y vamos a ver los distintos factores o cómo yo analizaría los distintos factores del PESTEL aplicados a esta industria de producción. Bien, vamos a empezar ahora entonces con los factores políticos. ¿Qué es lo que tendríamos que estudiar dentro del PESTEL de los factores políticos? Pues tendríamos que estudiar sobre todo, por ejemplo, si vemos que hay una estabilidad política actual o bien preveemos cambios en los distintos gobiernos que tenemos actualmente. ¿Esto es importante? Sí, esto es importante, porque no es lo mismo montar un proyecto empresarial dentro del factor industrial o dentro del mercado de la industria si el gobierno hay elecciones, por ejemplo, este año, o si no las hay. Por ejemplo, si fueron el año pasado y preveemos que dentro de los próximos 3 años hay estabilidad política, eso es bueno. Bueno, pues eso tendremos que analizarlo, ¿vale? Por ejemplo, ¿cuál es la política fiscal que tiene el gobierno en relación a esta industria? La política fiscal actual y la que viene, la futura. Tendremos que analizar en el PESTEL estos dos factores. La política empresarial. ¿Es un gobierno que está en pro de la actividad económica libre, por ejemplo? O sin embargo es un gobierno que está mucho más cercano a los factores sociales o otro tipo de agrupaciones como puedan ser sindicales. Bueno, pues es importante ambas cosas, sobre todo si estamos en el sector industrial. Tendremos que analizar si el gobierno actual tira más hacia la parte del empresario o si por el contrario tira más hacia la parte sindical, ¿vale? Por ejemplo, otro factor que tenéis que analizar es la contratación pública. ¿Qué tipo de contratación pública o qué tipo de concursos, qué tipo de licitaciones está haciendo el actual gobierno? ¿Vale? Porque eso al final me va a impactar de forma positiva o negativa dentro de mi proyecto empresarial. A ambos factores os van a interesar conocer. Y, por ejemplo, acuerdos comerciales con terceros países. Es importantísimo analizar si el gobierno que tenemos ahora mismo actualmente está llegando a acuerdos comerciales en una serie de industrias con un conjunto de países de los cuales a mi mercado, a mi proyecto me va a afectar de una forma positiva o negativa. Con lo cual, interesantísimo, porque acordaos de que cada vez estamos menos metidos en un entorno, un mercado local, sino que estamos en un mercado internacional. Hasta aquí los factores políticos. Vamos a ver, por ejemplo, los factores económicos. El primero de ellos, el más importante, ciclo económico. ¿Cuál es el ciclo económico en el que estoy metido en mi país? ¿Estamos en una fase de expansión o en una fase de recesión? ¿Cuál es el ciclo económico en el que están mis potenciales países compradores? Bien, ¿está en una fase de crecimiento o está en una fase, por el contrario, de descenso de economía? Pues esto me interesa muchísimo. Igualmente que nos interesará, oye, ¿cuáles son las posibilidades de financiación para mi proyecto empresarial en el sector industrial? Si estoy en el sector industrial es que voy a necesitar financiación. Si necesito financiación, necesito saber cómo está el tipo de interés, cómo está el actual tipo de interés y cómo podría estar el futuro tipo de interés en los próximos 3 años. Por ejemplo, me va a interesar muchísimo. Entonces, tipo de interés, por supuesto, financiación bancaria, por supuesto, lo tengo que analizar en los factores económicos. Y oye, ¿existe otro tipo de financiación alternativa que sea de interés para mí? Oye, pues quizás estamos en un sector industrial. Normalmente las necesidades financieras son muy altas y el crowdfunding quizás pierda peso, pero lo podríamos analizar. Si perdemos peso en el crowdfunding, a lo mejor podría ser interesante una opción de financiación a través de equity funding. Bueno, pues analicemos esas opciones, ¿vale? Venga, vamos a entrar ahora al tema de los factores socioculturales. Parece que conforme estamos en este sector, los factores socioculturales son menos importantes que en otros sectores. Bien, estamos en un mercado B2B, con lo cual el factor sociocultural de la persona concreta pierde peso. Sin embargo, según el tipo de producto
que generemos o que creemos en nuestro proyecto empresarial, nos aparecerán unos factores u otros que haya que analizar. Así a bote pronto, de momento no se me ocurren muchos en el sector industrial que temas socioculturales tengan que ver con que sean interesantes reflexionar y analizarlos, con lo cual lo vamos a dejar. En los factores tecnológicos sí que es importante. Bien, ¿cuál es la tecnología actual que existe en mi sector industrial? ¿Se prevé que haya cambios tecnológicos porque hemos acumulado un retraso tecnológico? No lo sé, lo tenemos que estudiar. ¿Se prevé disrupción tecnológica en este mercado? No lo sabemos a ciencia cierta, ni lo vamos a saber, pero quizás sí que podemos tener una intuición clara sobre qué es lo siguiente que va a venir en el sector industrial. Por ejemplo, si me dedico al tema de posimpresión, pues sí, la impresión 3D desde luego está ahí y la voy a tener que tener en cuenta, sí. Si estoy en el tema de la matricería o en el sector de la matricería, igualmente, ¿la impresión 3D me va a afectar? Seguro que sí. ¿Cuánto? No lo sé. Vamos a aventurar, vamos a intuir, por lo que he visto, por mis conocimientos, por el sector y otros compañeros, qué va a afectar a la industria una tecnología disruptiva como la impresión 3D. Bien, entonces tenemos que pensar y analizar pues, en estos factores. Y hay otro factor que es interesante y en el que tenéis que pensar. Oye, ¿cuál es la política de I+D+I que está llevando ahora mismo el gobierno o que existe en un continente como Europa, América o en toda Latinoamérica? Me da exactamente igual. La parte de I+D+I me va a importar mucho, muchísimo si estoy en el sector industrial. ¿Cuáles son las medidas que hay de investigación? ¿Cuáles son las medidas que hay de innovación? ¿Cuáles son las ventajas o las tendencias que hay en la I+D+I y cómo me van a afectar a mí? A mí y al resto de la industria. Los factores tecnológicos son importantes en este tema y tenéis que pensar en ellos, ¿vale? Como veis, el PESTEL, igual que os he dicho en otros vídeos, es una guía para estudiar una serie de factores. Factor tecnológico importante. Bien. Entramos de lleno en los factores ecológicos. ¿Qué podríamos analizar aquí si estoy en el sector industrial? Por ejemplo, ¿cuáles son las emisiones de CO2 permitidas a la atmósfera en este momento? En este momento y en el futuro, ¿qué es lo que creo que va a pasar? Porque hay tratados de grupos de ecologistas o hay tratados entre países sobre temas medioambientales que me afectan. Sí, seguro. Pues tengo que ver si me afectan tanto, si a lo mejor la planta de producción tiene que estar en un país o tiene que estar en otro, dependiendo de este tipo de factores ecológicos. Y es súper importante en temas cuando estamos en el sector industrial, ¿vale? Y el último de los factores, el legal, ¿vale? Vamos a pensar en situaciones de que, oye, ¿cómo están los permisos de licencia de obra? ¿Cómo están los permisos de apertura? ¿Cómo está, por ejemplo, la normativa que regula justamente el tema este de las emisiones de CO2? ¿Estamos en un mercado libre o regulado? ¿Qué pensáis? ¿En un sector industrial? Bueno, pues habrá un poquito de todo, ¿vale? Entonces habrá países que tengan una regulación mucho más exhaustiva y controlada de este sector industrial a otros. Entonces tendremos que pensar en cómo de regulado está el mercado legalmente y cómo podría regularse en el futuro por parte de otros gobiernos o de este mismo en el que estamos. Bien, el aspecto legal me interesa bastante. Al igual que nos interesará bastante el tema de la propiedad intelectual. En un mercado un mercado industrial o en un sector industrial, la propiedad intelectual tiene mucho que ver. Entonces, ¿cómo está el estado de las patentes y marcas? ¿Cómo está la posibilidad de registrar modelos de utilidad del proyecto o del producto que yo acabo de lanzar? Bien, todo esto lo tendremos que tener muy en cuenta a la hora de analizar los factores legales de nuestro proyecto empresarial, en este caso del sector industrial, ¿vale? Bien, pues ya hemos hecho una recopilación. Hemos visto los factores políticos, hemos visto los económicos, socioculturales, que son los que menos importancia tenían, parece ser, dentro del sector en el que estamos, los factores tecnológicos que sí que tenían una importancia clave de acuerdo a las tendencias de I+D+I del sector, los ecológicos, sobre todo con el tema de las emisiones de CO2, y los factores legales, que es los que regulan pues, prácticamente todo lo anterior. Con lo cual, un buen análisis PESTEL nos va a ayudar a realizar de una forma más certera la estrategia que vamos a tener sobre nuestro proyecto empresarial. Y recordar que podemos hacer el PESTEL para una nueva empresa
o podemos hacer el PESTEL simplemente para una nueva acción estratégica, con lo cual es interesante en el sector industrial para nuevas empresas o para nuevos proyectos dentro de la empresa que ya exista. Bien. Bueno, pues al igual que os decía en otros vídeos, me ha encantado estar con vosotros. Recordad que todo esto lo podéis encontrar quizás depende de los sectores, con algún detalle más dentro de mi blog, en pascualparada.com, y que el PESTEL es una herramienta que explico en detenimiento en mi último ebook que he lanzado, las 25,5 técnicas definitivas de estrategia empresarial. Bueno, pues me ha encantado estar con vosotros y os veo en próximos vídeos.